Okay. For those who are just arriving, Para aquellos que acaban de llegar, we went through the first two questions this morning. esta mañana vimos las primeras dos preguntas. The first question was, La primera pregunta fue, what does the Bible say about human life, including life in the womb? ¿qué dice la Biblia acerca de la vida humana, incluyendo la vida dentro del vientre materno? When you teach this question to other people, there are really only 3 passages of scripture that you need to remember. Cuando le estés enseñando esto a las otras personas, básicamente son 3 pasajes de la Escritura que tienes que recordar. What's the first one? ¿Cuál era el primero? ¿Quién se acuerda? Sí. Génesis 1, 26, 27. Number 2 passage? Segundo, Lucas 1. Number 3? Número 3, Sí, Psalm 139. Salmo 139. 139, sí. So we're good teachers, I guess, huh? Yeah. And then show the video of the baby in the womb. Luego vimos el video del bebé, el desarrollo del bebé en el vientre materno. Está en sus memorias. When you teach question 2, Cuando enseñen la pregunta número 2, I think it's important to help people recognize that there is a law that is negative and a law that is hay positive. que recordarle a la gente que hay una ley que está expuesta de forma negativa en un no y de forma positiva. Sí. God tells us what not to do. Dios nos dice que no hacer. Do not shed innocent blood. No derramarás sangre inocente. And then positively, love your neighbor. Y de forma positiva nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Now, the negative law is actually inside the positive law, O sea, la ley negativa está dentro de la ley positiva. okay? Because if you love your neighbor as yourself, you would never hurt somebody. Porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, pues nunca le vas a quitar la vida. But it tells us to do positive things, Pero nos dice hacer cosas positivas to keep our neighbors safe, para mantener a nuestros prójimos seguros, to protect the weak, para proteger al débil, to speak up for those who cannot speak for para themselves. levantar la voz por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. So in the Old Testament, it says when you build your house Así que en el Nuevo Testamento dice, cuando construyas tu casa, and on your roof, en tu techo, that they use for dinner and parties up there. como la terraza, They said, put a railing around the roof dice, pon un riel, una baranda alrededor de ella so no one falls off. para que nadie se caiga. And you're guilty if you don't do that, Y eres culpable si no pones esa baranda, because you should protect the health and the well-being of your neighbors. porque debiste proteger la salud y el bienestar de tu prójimo. So once you've established this negative and positive, you can show examples where they're at work. Entonces, es para establecer este contraste entre lo positivo y lo negativo, es bueno mostrarle a la gente ejemplos de cómo funciona. We didn't take much time to look at Genesis 4 and Cain killing Abel, but your notes have more detail. No tuvimos mucho tiempo de expandir mucho en Génesis 4 cuando Caín mató a Abel, pero ya podrán tener el tiempo para profundizarlo ustedes mismos. But you could tell by what Cain said that he knew both the negative and the positive law. Por lo que Caín dice, supimos que él entendía en su corazón la diferencia entre la ley positiva y la negativa y qué era lo que él debía haber hecho. They were written on his heart Estaban escritas en su corazón. before Moses was revealed them on later on. Eso fue mucho antes de que le fueran reveladas esas leyes a Moisés con los mandamientos. That's why he tries to hide over what he did Por eso trata de ocultar lo que hizo and then escape responsibility about having to protect his brother. y trata de escapar de la responsabilidad de no haber protegido a su hermano. Deuteronomy teaches the same thing. Deuteronomio nos enseña la misma cosa. Lord, we did not kill this man, and we did not just watch while it happened. Ok, si encontramos una persona que ha sido asesinada pero no vimos cuando estaba sucediendo. And in Leviticus, you saw about child sacrifice. En Levíticos vimos sobre el sacrificio de infantes. Don't
do it. no lo hagas. Do not murder. But don't close your eyes to it and just say it's not your business. No solo no lo hagas, sino que no cierres tus ojos ante esto y digas como que, ay, no lo vi. When innocent people are being intentionally killed, it is your business. Cuando la gente inocente está siendo intencionalmente asesinada, es tu negocio, es tu asunto. And you say, well, what should we do? Entonces dices, ¿qué más puedes hacer? Well, do for them what you'd want them to do for you. Entonces haz para ellos lo que tú quieres que ellos hagan por ti, lo que quieres que otros hagan por ti. The law will teach you what to do. La ley te enseñará qué hacer. The love, el Love. amor te enseñará qué hacer. We're going to look at that more this afternoon. Vamos a ver un poquito más de eso en este momento. Okay. Question number 3. Pregunta número 3. How do we bring the grace of the gospel to the guilt of abortion? ¿Cómo traemos la gracia del evangelio a los que son ya culpables del aborto? Do you remember the case study that we looked at this morning? ¿Recuerdan los estudios de casos que estudiamos esta mañana? Why don't you in your group, let's take 5 minutes, get in your group Por favor, reúnanse en sus grupos. Vamos a tomar 5 minutos and answer the questions. What is this woman experiencing in terms of guilt and shame? para responder la siguiente pregunta. ¿Qué está experimentando esta mujer en términos de culpa y vergüenza? And how would you love and help her ¿Y cómo tú la amarías y le ayudarías with the gospel? con el evangelio? Okay? You got 5 minutes, so 5 jump right minutos. to it. 5 minutos Get únicamente. in your por group, favor. and if you're new, En su grupo pequeño. just join a group. Story, Vamos a regresar a esta historia and I'm going to talk to you pastors especially. y voy a hablar con ustedes, los pastores en especial. How do you as a pastor help men and women Cómo ustedes como pastores ayudar hombres y mujeres experience the gospel poder experimentar lo que es el evangelio over this particular issue? sobre esta situación. Okay? But first, I just Pero want you to antes- hear a public testimony. Quiero que escuchen un testimonio público. Someone who has gone from guilt all the way to gladness. Una persona que ha ido desde la pena hasta la alegría, Someone who's gone from feeling ashamed de sentirse con mucha culpabilidad and having a secret y teniendo un secreto, to having a worldwide ministry of testifying to God's goodness. a una persona que puede ir globalmente testificando Okay. la gloria y la misericordia de Dios. Jeannie's story. Amén. Una historia que se llama Conquisté. Les cuento que así como están reunidos ustedes en este día, yo también estaba en mi iglesia. Esto fue en el 2005, 5 o 6, en el 2006. Me habían dicho que iba a venir un pastor a visitar mi iglesia. Yo vivo en Miami Lakes, que es una ciudad en la ciudad de Miami, y estaba trabajando en lo que yo estaba empeñando, que era salud mental, en una clínica, no una clínica, sino una oficina ayudando a los mayores a recibir sus beneficios. Y entonces me contaron eso, que venía un pastor a visitar, y pues yo dije, wow, qué bueno, ¿verdad? Alguien que venga de afuera. Les cuento que esta iglesia no era nada como este edificio. Es una escuela donde el auditorio se estaba usando como iglesia los domingos. Así que era una iglesia pequeña de si acaso 100 miembros. Y cuando llegó el reverendo, me acuerdo que me senté y yo tenía 1 año exacto de estar atendiendo a esa iglesia, porque yo había venido del estado de Texas, donde viví por muchos años, y luego le explico esa historia. Pero estando ahí sentada, él subió al púlpito y él empezó a hablar sobre el problema que había en la ciudad de Miami-Dade County, que era donde yo vivía, y particularmente en la ciudad de Hialeah. Aquí mi amiga Pilar conoce muy bien Hialeah. Una ciudad la cual yo me crié desde la edad de 8 años hasta la edad de 22 años. Yo me crié en Hialeah.
Y no solo eso, sino que a la edad de 20 años, yo y mi mamá habíamos tenido el primer negocio de aborto. Porque yo no le digo, eso no es una clínica, la clínica viene a traer restauración y sanidad, ¿verdad? Y estando dentro de la iglesia, el reverendo empezó a hablar cómo habían 7 negocios de aborto solo en la ciudad de Hialeah. Y yo me acuerdo que yo hice así, como que traqué en seco y miré y estaba buscando, bueno, ¿y cómo yo salgo de aquí? Porque ¿por qué este señor está hablando de este tema en la iglesia? Esto aquí no pega. Y entonces con la misma, hizo así y una muchacha subió al púlpito. Y lo que pasa es que esa había sido la primera amiga mía en esa iglesia. Y cuando ella se paró, ella empezó a testificar como yo estoy testificando hoy. Y ella empezó a hablar de sus abortos. Y en ese momento, todo lo que yo había no pensado, lo que tenía bien reprimido, empezó a subir. Y en ese momento lo único que yo alcancé a hacer era agachar mi cabeza y empezar a llorar. Y a llorar incontrolablemente. Y cuando salí de ahí me acuerdo que yo sabía que yo tenía que ir a hablar con este pastor. Había una necesidad dentro de mí de decirle a él quién era la que estaba en su audiencia. La primera semilla de aborto. Mira lo que el fruto que había dado de 7 negocios. Y él me acuerda cada rato que yo le dije, por favor, déjame saber cómo yo puedo parar lo que yo comencé en esta ciudad. Y él como que se echó para atrás, como que, ¿cómo? Y pues así fue. Y yo le dije, ¿cómo te puedo ayudar? Y él me dijo, bueno, ¿tú quieres venir y compartir tu testimonio? Y yo le dije, oh no, yo no estoy para eso. Dice, ¿y qué te parece de comenzar una clínica real para ayudar a las mujeres? Y le dije, fíjate, mi esposo, él hace transporte de clínicas, yo creo que eso sí te puedo ayudar. Y llegué a la casa y empezaron como que esas memorias así, porque ya yo no me acordaba de nada de eso. Había pasado 27 años. Mi vida había dado un cambio muy grande. Y lo que sucedió fue que antes del fin de semana, yo no pasaba por esa esquina. Yo había regresado a esa ciudad, pero yo por ahí yo no pasaba. Pero yo sentí una necesidad muy grande de ir a mirar. ¿Qué estará pasando allí? Yo veía que era un negocio médico, pero yo no sabía lo que hacían. Y me acuerdo que miré el número y dije, llamaré a preguntar qué hacen. Y con la misma, cuando me paré así en la luz, que miré hacia la izquierda, vi que la casita de al lado, que yo me acuerdo cuando nosotros teníamos ese negocio, que era un quiropráctico, que era el dueño de las 2 casas. Y decía, se alquila. Y yo dije, no puede ser. ¿Aquí, Señor? Y el Señor dijo, sí. Porque es muy importante que tú tengas frente de ti lo que te va a animar a ti a poder ayudar a las mujeres que antes llegaban a ese edificio buscando un aborto para tú traerle la verdad. Y con la misma, era pequeña, pero yo llamé a reverendo y la que hoy en día es la presidente de Heartbeat of Miami, y les dije, se me hace que les encontré el edificio. Y pues se quedaron, fueron rapidito para allá y efectivamente comenzamos. Pero quiero explicarle que en el año 1977 yo y mi mamá no estábamos en las cosas de Dios, obviamente. Mi mamá, yo soy americana de Nueva York, nacida hasta los 8 años en la ciudad de Nueva York, un padre americano, irlandés, que no habla nada de español. Lo que pasa que a los 8 años mi mamá se divorció y se casó con un hombre cubano. Y a Dios gracias, porque yo sé que el Señor ya tenía el plan preparado para mí. Porque si mi mamá no se casa con ese cubano y no va a Miami, yo no hablaría ni papas de español, aunque la hablo así medio a mi manera, ¿verdad? Y entonces, pues, desgraciadamente mi mamá sufrió por un segundo divorcio. Y se quedó mamá de 4 hijos sola. Así que ella trabajaba, ella era el papá y yo era la mamá de la casa.
Y en ese momento yo estaba en el primer año de universidad y mi mamá siempre trabajaba en negocios de medicina como administradora de la clínica y vivíamos en Nueva York. Entonces cuando regresamos a Miami, yo empecé a trabajar en una clínica que para mí era dar anticonceptivos, hacer pruebas citológicas. Lo que yo nunca supe era que atrás hacían abortos. Y duré muy poquito en ese trabajo, 2 semanas lo máximo que yo duré, porque sufrí un accidente. Y ese accidente no me permitió, yo era la recepcionista ahí, y me di un golpe muy feo y me despidieron. Pero que yo le dije a mi mamá, que acababa de venir de Nueva York, que se fuera a trabajar ahí. Y ella pues empezó a trabajar y se aprendió todo el negocio. Y dijo, espérate, si esto lo podemos hacer nosotras, que hay que empoderar a las mujeres, que hay que ayudar a la mujer a hacer todo lo que ellas pueden hacer. Y con la misma, así fue. Encontró en esa esquina de Hialeah, es el que más tráfico tiene. Vaya, en lo que es localización, era lo mejor que había. Y luego era una época de los años 80, no sé si ustedes saben, pero hubo un influx de cubanos muy grande a través de Mariel y todo. Entonces, todas estas mujeres que llegaban querían llegar al gran país y lo que menos querían era tener hijos. Así que el negocio comenzó y empezó a prosperar en parte, porque ese dinero, créemelo, que nunca da lucro, honestamente. Al contrario, eran más problemas al punto de que yo empecé a salir con una persona mayor, un hombre que para mí iba a ser mi galán, el hombre que me iba a ofrecer todo el mundo. Él era dueño de una mueblería, pero él quería entrar en un negocio de medicina. Entonces yo dije, ay, espérate, este mismo es el galán que nos va a rescatar porque va a ayudar a mi mamá con el negocio y pues me va a dar a mí la vida que yo siempre pensé que yo quise. Además que mi idea era estudiar medicina. Y pues ahí empecé a desarrollar una relación con él íntima. Y en menos de 7 meses la sorpresa me llegó a mí. Y pues yo muy contenta, ¿verdad? Como toda mujer, oh my goodness, un bebé, ay, deja que se entere. Hice una cena, preparé todo. Y que le voy contando, pues ¿sabes qué? Hoy no me sentí bien, fui a la universidad y estaba media asqueosa, no me sentía bien. Y pues fui y me hice una prueba y estoy embarazada. Y con esa ilusión, con esos nervios, así como la de la pregunta, así mismita como ella. Y me llegó la misma respuesta. No, pero es que estos no son momentos de tener una familia si tú tienes todo tu futuro, estás en la universidad. Además, tenemos la clínica. Le dije, ¿cómo? Dice, pues claro. Y le dije, espérate un momentico, estás equivocado. Ese negocio está ahí para las mujeres que no quieren su bebé. Esa no es mi historia. Yo quiero mi bebé. Y él me dijo, pues fíjate que no creo que esa es una buena decisión. Y luego, ¿qué hice? Fui a hablar con mi mamá. Y mi mamá, como toda madre, me dijo, hija, yo te apoyo, pero mira a ver, porque a ella no le gustaba a él para mí. Y ya como que toda esa ilusión se empezó a apagar. Y yo empecé a sentir en mi corazón un dolor, pero no. Pero yo iba a proteger a mi bebé. Y me levantaba en la mañana y decía, tú vas a ver que yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer. Pero no había una sola persona a mi alrededor que me pudiera decir, ten tu bebé. Eso era lo único que yo necesitaba escuchar. ¿Y qué pasó? Empezó a él llamarme en la noche, tratar de convencerme a mí y yo tratar de convencerlo a él, pasarme otra noche con él y él decirme otra vez, pero tenemos un futuro, los niños pueden venir más adelante, ¿qué tú estás pensando?
Bueno, hermanos, les cuento que era llanto de día, llanto de noche, no comía, no dormía. Y psicológicamente ya yo estaba trabajándome yo misma de poder tomar una decisión basada en lo que yo pensé que yo sí podía tener y no iba a tener ese bebé. Si ese niño venía con un problema. Y así fue como yo me lo creí. ¿Cómo este bebé va a estar bien si yo no me estoy alimentando, nadie me está ayudando? ¿Cómo lo voy a hacer? Hasta que me demoré 2 semanas, aguanté. Y el sábado en la tarde llamé al doctor. Y le dije, ¿sabes qué, doctor Curbelo? Necesito que te presentes mañana en la clínica. Y llámate al anestesiólogo, porque sí, mañana ya esto, yo le voy a poner fin a esto ya, porque yo no puedo seguir así más. Y no le dije nada a mi mamá. Entré a ese edificio. No había nadie ahí para recibirme. No había una Ginny ahí que le dijera, nada te va a pasar, hija, tranquila, esto es rápido. Este asunto tuyo se va a resolver. Estaba todo el cuarto vacío. Me pasaron al quirófano. Me durmieron. Cuando abrí los ojos, estaba en el cuarto donde tantas veces yo había entrado para abrazar a alguien, para darle un café, para darle una galletita, para decirle no te preocupes, que aquí estamos para ti. Solo habían las sábanas esas blancas en ese cuarto, las camitas, todo vacío. Y los pasos del doctor. Oiga, de verdad que esta niña no era candidata para esto, porque ha sido mi peor paciente. Le digo, cállese, no digas ni una palabra más, que lo único que quiero es salir de aquí. Y con la misma abrí por la puerta y me acuerdo un sol muy brillante y miré a ese sol y dije, Dios mío, no te conozco, pero te pido que me perdones y me permitas ser mamá de nuevo. Eso es lo único que me preocupaba. Y sí seguí en la relación, pues obviamente. Y en menos de 2 meses estaba encargando otra vez. Y yo estaba feliz. No me preocupaba nada. Al contrario, Dios me contestó mi oración. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, silencio, porque no hay quien me lo saque. Y la guardé por 4 meses. Y me llené de valentía un día que mi mamá me dijo, oye, como que ya se te está notando. Yo le bueno, para adelante. Imagínense ustedes, porque el que me guardaba el secreto era el doctor, porque yo le decía, oye, como que tú sabes que no estoy menstruando. No, no te preocupes, pero cuídate. Pero a veces se demora unos meses a que tus ciclos, digo, le sí, bueno. Cuando aquel doctor me examinó, nunca se me va a olvidar, estaba en una silla de esa médica, hizo así contra la pared. Ay, Dios mío, muchacha, pero estás embarazada. Digo, sí, realmente. Bueno, pues mira qué bueno. Dice, bueno, no, tú no tienes que decirle nada a nadie, porque aquí no va a pasar más nada. Bueno, mira a ver, porque él era empleado de él y de mi mamá, el médico, ¿cierto? Entonces sentía cierta lealtad al doctor. Y bueno, con la misma desarrollé ese embarazo sola, pues con mi familia, mi mamá. Les cuento que aquella bebota, una hermosura de bebé, que la gente no me cree, pero esa niña yo la tuve dormida, y la tuve natural, chiquitica, 5 libras y 13 onzas. Y esa niña, yo le doy tantas gracias a Dios. Porque a los 7 meses ya, obviamente salimos de ese negocio, mi mamá le vendió las acciones, ella fue a hacer otras cosas, estética y eso. Y yo conocí el que hoy es mi esposo, que vamos a cumplir 40 años de matrimonio el año que viene. Él se enamoró de ella en la estética, él la vio chiquitica, la acababa de llegar de Cuba y realmente les digo que le doy tantas gracias a Dios porque le dio un buen papá
Pero acuérdese algo muy importante. Yo todavía no, aunque había aceptado al Señor con una íntima amiga mía, que Dios me la envió a la clínica, yo no estaba en los caminos de Dios. Y él y yo estábamos juntos, estábamos preparando casarnos, pero no estábamos haciendo las cosas como el Señor quiere. Tuvimos 2 hijos más y a través de un problema matrimonial bastante grave, ahí sí me rendí a mi Señor. Totalmente, en Nueva York, porque nos fuimos a vivir a Nueva York. Y nuevamente, el Señor tiene una forma conmigo que Él me manda a la gente, porque Él dirá, si yo no le mando a alguien, esta está perdida. Y Él me mandó una señora en una línea de banco, que esa señora me vio. Yo estaba con una depresión, 3 bebitos chiquitos. Y me dijo, hija, tú permites que yo ore por ti. Y yo le, Señor, haga lo que usted quiera, porque en estos momentos yo lo que quiero es morirme. Estaba en una oscuridad tan y tan fuerte, pero le dije sí al Señor. Y vino como 10 personas a un apartamentico chiquito y oró por nosotros. Y lo bueno es que Él se paró conmigo a orar. Y desde ese momento, Dios empezó a desarrollar su plan para mi vida, el cual de Nueva York nos llevó a Texas, a otro problema con mi matrimonio, pero gloria a Dios, superamos. Y yo ahí fiel al Señor. Me acuerdo que ella era de una iglesia pentecostal en los 80s, y ellos me enseñaron a mí, no pantalones, no maquillaje. Dígole, bueno, lo que usted diga a mí no me importa, lo único que yo quiero es servir al Señor. Y así fue. Y ya conociendo a Cristo, mi esposo y yo regresamos a Miami. Y fue entonces, al año, que el Señor me vuelve a mandar otro siervo a compartir conmigo lo más importante. Y eso era que todavía había una área que el Señor quería tratar conmigo. Porque cuando comenzamos todo eso, aún todavía estaba el problema, como dijo Claudia, claramente. Todo esto había pasado, pero ¿dónde quedó ese bebé? Porque ¿qué pasó? Que Dios me dio mi bebé de reemplazo en poco tiempo. Y le doy gracias a Dios por Pilar, porque Pilar vino a ser voluntaria de la clínica. Y cuando uno prepara una clínica de esta, tú necesitas mujeres que han sido sanadas. ¿Cómo yo iba a entrar a un cuarto a aconsejar a una mujer, el cual lo he hecho, pero sin haber recibido la sanidad de mi bebé y de mi aborto? Y pues así fue. Pude participar en una sanidad interior sobre qué pasó con ese bebé. Y mis hermanas, eso fue algo bien fuerte, pero para la gloria de Dios tuve la oportunidad de darle nombre a ese niño, de recibir del Señor el perdón para yo poder ayudar a otras mujeres. Entonces comenzamos en esa pequeña casa. Y en menos de 6 años, porque había una ventanita y yo apuntaba el edificio. Y cuando las muchachas llegaban confundidas, yo le decía, ven, tú ves esa casa ahí, déjame explicarte lo que pasó ahí. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer, pero sí es mi deber decirte qué puede pasar. Y al 6º año, los doctores, era como un diagnóstico lo que había ahí. Obviamente el mismo dueño de la casita chiquita era dueño del edificio más grande. Y ya nosotros ya no cabíamos ahí. Había un caminarcito y la gente ya estaban parándose afuera para hacerse sus pruebas. Pues se imaginan cuando yo volví a entrar para adentro de esa clínica. Hermanos, tuve una experiencia supernatural porque me llevó para atrás. Me acuerdo que miré por una ventana y era como que me había transportado a todo lo que había pasado. Pero Dios, en su misericordia, permitió que yo volviera ahí, porque ahora sí, cuando entraran por esa puerta, ahora yo le podía decir, déjame decirte lo que pasó aquí. En ese mismo cuarto que es de consejería hoy, era un cuarto de consejería. Y para la gloria de Dios,
esa niña que nació, que fue realmente, ponte a pensar, fue la primera niña rescatada en ese edificio, porque yo la cuidé. Ella me dijo, ella es una escritora hoy en día, y me dijo, mamá, pero ¿por qué no te escribo tu historia? Dígole, pero ¿quién mejor que tú? Así que les digo que hay una escritura en segundo le voy a decir, porque hoy el Señor puso en mi corazón el compartirle esta escritura que está en segundo de Corintios 1:3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y ese es mi llamado, de traer consolación a la que piensa que no tiene ningún problema, porque ya ella está en la iglesia, porque ella aceptó a Cristo, porque ya Dios la sanó. Pero ¿qué pasa? Que está el pecado de haber tomado esa decisión. Y tenemos que venir a sus pies y entregarle eso y reconocer qué pasó. Y más que nada es el perdón. Hay que perdonar a esas personas. Y cuando hacemos eso, yo digo que cuando una mujer aborta se pone una máscara, porque ni ella se puede mirar, ella no puede creer lo que ella ha hecho. Y ella empieza a identificarse con esa máscara. Pero cuando Dios viene, como digo yo, y tú haces así, tú abres tu pecho y tú le dices, Señor, sana este corazón. Y viene el Espíritu Santo y empieza a tratar con ese corazón. Y cuando eso sana, hay una cicatriz, pero ya no duele, porque ya sabemos que el gran sanador vino y sanó nuestro corazón. Así que bueno, ha sido un gran placer el día de hoy. Si hay alguna mujer aquí hoy, o a un hombre que tiene su secreto, por favor, vayan con sus pastores, con la persona que usted sienta indicada. Yo sé que esto es lo más difícil. Es más, voy a llegar hasta otro punto que siento decirle. Mi mamá nunca habló de sus abortos y no ha podido ser sanada. Tan grave es este pecado. Y oro diariamente que ella esté lista, porque yo no quiero que ella vaya al cielo sin que ella pueda recibir vida completa. Y una mujer que después de todo fue y recibió un doctorado en teología en una de las universidades más grandes de los Estados Unidos. Pero aún el acusador está ahí acusando y acusando. Y viven esa vida con ese pecado y con ese secreto. Así que les digo que busquen ayuda y si ustedes quieren, yo siempre estoy disponible. Gracias. Hallelujah. That's a good story, huh? Esa es una buena historia, ¿cierto? The devil is defeated. El diablo fue derrotado. Jesus is glorified. Jesús es glorificado. And our secret becomes a testimony. Y nuestro secreto se convierte en un testimonio. That's power. Eso es el poder del Señor. And there are lots of people in our churches who are living in the secret. Y hay muchas personas en nuestra iglesia que están viviendo ese secreto. They never talk to me. Nunca hablan con el pastor. And I never said anything about abortion. Y él como pastor nunca dijo nada sobre el aborto. And then one lady said to me, I had an abortion 1 year ago. Y luego alguien le dice, oh, yo tuve un aborto hace un año. She said, I prayed. Yo oré, le dijo ella, yo oré. If what I'm doing is wrong, send someone to stop me. Si lo que estoy haciendo está mal, envía a alguien a que me detenga.
Now I had to repent. Entonces ahora él se tiene que arrepentir. God did send someone to stop her, Porque Dios sí mandó a alguien para detenerla. but he forgot to speak up. Pero esa persona se le olvidó hablar, levantar su voz. So all of us have room to repent. Así que todos acá tenemos espacio para arrepentirnos. But I think I want to say something to you. When you meet somebody who is grieving their abortion, Pero quiero decirles algo en particular. Cuando usted se encuentra con alguien que esté con el dolor, el luto, la pérdida del aborto, they're like case number 1. son como el caso número 1. They're in a lot of pain. Están en muchísimo dolor. So what are you going to do to help them experience the good news? Entonces, ¿qué vas a hacer para ayudarles a experimentar las buenas noticias? And there are 3 passages of scripture that I use. Entonces, hay 3 pasajes de la Escritura que yo uso para enseñarles. They're in your notes, but I will highlight them here. I'm sorry, say that again. They're in your notes, but I'll highlight them here. Ok, están en sus notas, en el documento que tienen, pero él las va a resaltar acá. First one is Psalm 32. Salmo 32, del 1 al 5. This is a psalm in which David is rejoicing that he's experienced God's forgiveness. Es un canto en el que David se está regocijando de experimentar el perdón del Señor. Ok, Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Perdón? No. Aún después de estar en esto, de ser cristiana por 15 años, de saber que el Señor me perdonó, de 20 años de un aborto y sentir esa emoción, aún hoy en día es difícil. Disculpen. Did you finish reading it? Yes. Okay. I'm sorry, thank you. Woo! I'm sorry. It's okay. This is what washing and cleansing looks like. Esto es lo que el lavado y la limpieza significan. Amen. Now remember who David is. Ahora recuerden quién es David. He's the king. Es un rey. Okay? Brother, come up here. Ven, por favor. Come here. And the other brother, come up. Y el otro caballero, por favor, también. Come on up here. Up here, al escenario, por favor. Okay. You are King David. Tú eres el rey David. Okay? You have power. Poderoso el rey David. You lead armies. Lideras ejércitos. And in your army, Y en tu ejército you have a faithful soldier, tienes un soldado leal, Uriah. Urias. You're Uriah. Tú eres Urias. Okay. Be patient. Sean I'll pacientes. come back to you. Ya regreso a ustedes. David says, blessed is the man who's been forgiven. Ok, David dice que él es un hombre que ha sido perdonado. So maybe we're struggling with abortion, but David was struggling with the same thing. Entonces tal vez estamos luchando con el aborto, pero David también estaba luchando con algo muy similar. David is guilty of shedding innocent blood. David era culpable de derramar sangre inocente. David murdered Uriah. David asesinó a Urias. Uriah was a faithful soldier. Urias fue un soldado leal, Faithful to David, leal a David, faithful to God, leal al Señor, and he's murdered.
y fue asesinado. Okay, so now you're in heaven with the Lord. Así que estás en el cielo con el Señor. So you stand right here, Entonces te quedas aquí. okay? You're still with us. Tú aún estás con nosotros, David. Now David feels guilty. Ahora, David se siente culpable. And what does guilt feel like? ¿Cómo se siente la culpa? According to this verse. Según este verso, What does it feel like? ¿cómo se siente? It feels heavy. Se siente pesado. This is what guilt feels like. Esto es lo que la culpa, así es como la culpa se siente. Now lift up your hands and praise Ahora, God. levanta tus manos para orar. No se puede. No, not possible. No es posible. The guilt La culpa accuses you. te acusa. You did it. Lo hiciste. Satan, Satanás, you did it. lo hiciste. How dare you praise God? ¿Cómo te atreves a alabar al Señor? You're a hypocrite. Eres un hipócrita. Do you see? Do you feel it? ¿Lo ves? ¿Lo sienten? ¿Lo entienden? David says, your hand was heavy on me. David dice, tu mano era pesada sobre mí. What does shame feel like? ¿Cómo se siente la vergüenza? Shame. Guilt Vergüenza. feels heavy, La culpa se siente pesada, but David goes on to describe shame. pero luego él describe la culpa. Verse 4. La vergüenza, perdón, en el verso 4. My strength was dried up like the summer. Mi fortaleza se fue como en el verano. Hot. When you get caught Cuando a ti te agarran doing something wrong, haciendo algo incorrecto, you'll feel embarrassed. te sientes avergonzado, You'll feel hot. te sientes caliente, You'll feel ashamed. te sientes avergonzado. Guilt feels heavy, La culpa se siente pesada and shame feels hot. y la vergüenza se siente caliente. And when you're hot Y cuando and estás heavy, caliente y pesado, you cannot serve God. no puedes servir a Dios, You have no power. no tienes poder, You have no confidence. no tienes confianza, You cannot say glory to God. no puedes decirle gloria al Señor, You cannot say, Lord, use me. no vas a decirle al Señor, Señor, úsame, Until you get rid of this problem, hasta que no te deshagas de este problema, you're stuck. estás amarrado. And that's what abortion is doing to us. Y eso es lo que el aborto está haciendo con nosotros. And when you preach the gospel, Y cuando predicas el evangelio, you need to bring the gospel to the grief of abortion. necesitas traer el evangelio al luto del aborto, al dolor del aborto. So the first thing that you're going to do is you're going to help people do what David did. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ayudarle a la gente a hacer lo mismo que David hizo. You're going to help them confess Van a ayudarles a confesar. what I did was wrong. Tienen que confesar, lo que hice estuvo mal. Don't say, oh, God understands. No. No es nada de que, el Señor perdona, el Señor te entiende. No. Let them express their guilt. Deja que expresen su culpa. I killed my child. Maté a mi hijo. That's very painful. Eso es muy doloroso, But it's the truth. pero es la verdad. And the truth eventually sets us free. Y la verdad eventualmente nos libera. And so David is confessing, when I hid my sin, Entonces David está confesando, cuando oculté mi pecado, but when I uncovered pero it, cuando lo descubrí, then the Lord can cover it. el Señor puede cubrirlo. As long as you try to cover up your sin, Mientras tú estés tratando de cubrir tu pecado, you don't need forgiveness. no necesitas perdón. You just want people to understand why you did what you did. Solo quieres que la gente entienda por qué lo hiciste. That doesn't work with God. No funciona así con el Señor. What we need is His forgiveness. Lo que necesitamos es el And perdón that del begins Señor. by confessing. Y eso empieza por la confesión. What I did was terrible. Lo que hice fue terrible. David is confessing, what I did to Uriah
It's so awful. I have no words for it. David estaba confesando lo que le dice a Urías, es tan horrible, no hay palabras para eso. And yet David is right now experiencing God's grace. Y aún así David está experimentando en ese momento la gracia del Señor. He's saying God's grace is better than life itself. Dice que la gracia del Señor es mejor que la vida misma. So the first thing that you're going to be doing here is you're going to help people confess. Así que la primera cosa que tienen que hacer es ayudarle a la gente a confesar. Help them agree that what they did Ayúdenles, was wrong. ayúdeles a que ellos estén de acuerdo con que eso que hicieron fue malo, fue incorrecto. That God is right to be angry Que Dios está en lo correcto por estar enojado and would be right to pass judgment on us. y que sería justo pasar un juicio a nosotros. Amen? ¿Están de That's- acuerdo con esto? That's the first big step. Ese es el primer gran paso. Now, David believes that he's received God's forgiveness. Ahora, David cree que él ha recibido el perdón del Señor. But nothing in the story in Psalm 32 tells us how Nada en el Salmo 32 nos dice cómo, and how does God justify it. ni cómo lo justificó Dios. So let's use our imaginations for a minute. Entonces usemos nuestra imaginación por un momento. David is forgiven. David fue perdonado, Later on, he dies. luego él muere, He shows up in heaven. él aparece en el cielo, He walks in, camina. and who does he see? ¿Y a quién ve? Well, I got a problem Bueno, now. tenemos problemas ahí. Uriah says to God, Y Urías le dice al Señor, "What's he doing here? ¿y ese qué está haciendo aquí? He murdered me. He stole my life. Él me mató y se robó a mi esposa. He's in the wrong place." Él está en el lugar incorrecto. Ay, vete, fuera. And David, he says, "Oh, what am I doing here? Y David dice, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? And how am I going to greet Uriah? ¿Cómo voy a saludar a Urías? How are we going to be together ¿Cómo vamos a estar juntos in the kingdom of heaven en los cielos as brothers?" como hermanos? So he says to God, Así que David le dice a Dios, "What am I doing here? ¿yo qué estoy haciendo aquí? I killed him." Yo lo maté. And God says, Y Dios dice, "David, be patient. David, sé paciente. I will explain it. Yo te voy a explicar. Uriah, Urías, be patient. sé paciente. I will show you why he's here. Yo te voy a mostrar por qué él está aquí. And you will agree that it's a good thing." Y te vas a dar cuenta, estarás de acuerdo conmigo que es una cosa buena. But right now, it doesn't look right. Pero en este momento no parece correcto. Because there's the part of the gospel that God has to justify his mercy. Porque parte del evangelio es que Dios tiene que justificar su misericordia. And how does God justify his mercy? ¿Y cómo justifica Dios su misericordia? Thank you. Jesus Christ. Jesucristo. Isaiah 53, Isaías 53. verse 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. This is where God justifies his mercy. Aquí es donde Dios justifica su misericordia. So what we're doing is we're helping people confess, Entonces, primero le ayudamos a las personas a confesar and then we're showing them what God did through Jesus. y luego les mostramos lo que Dios hace a través de Jesús. That God experienced our punishment Que Dios experimentó nuestro castigo for all of our sins except for abortion. por todos nuestros pecados, excepto el aborto. ¿Sí o no?
God can forgive all of David's sins except for the shedding of innocent blood of Uriah. Dios puede perdonar todos los pecados excepto por el derramamiento de sangre inocente de David hacia Urías. No. No. The reason it's called good news La razón es las buenas noticias. is because on the cross Jesus dies for all of our sins, Porque en la cruz Cristo murió por todos nuestros pecados and he suffers the full punishment that's due for every one of them. y sufrió todo el sufrimiento que era merecido por nuestros pecados. Now that's good news. Ahora, esas son buenas noticias. But there was a time where God's forgiveness did not look right. Pero había un tiempo en el que el perdón del Señor no parece correcto, no se ve bien. In fact, the Apostle Paul talks about this in De Romans hecho, chapter 3. el pastor Pablo habla en Romanos, He says in Romans 3, verse 25, 26. Romans chapter 3. You're going to want to look this up yourself. That's a good one. Romans 3. Okay. 25 and 26. Ok, Romanos 3, versículo 20 what, I'm sorry? 25 25 and 26. y 26. y 26. Do you want me to read it or- Go ahead. Ok. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. So before Jesus came into the world, Así que antes de que Jesús llegara al mundo, God's forgiveness of David did not look right. el perdón de Dios a David no se veía correcto. It looks like David is having his sins forgiven while others are having their sins punished. Pareciera que a David le están perdonando los pecados mientras que a los otros se los están castigando. But the cross justifies God's mercy. Pero la cruz justifica la misericordia de Dios. So when David believes in God's forgiveness, Entonces, cuando David cree en el perdón de Dios, he's believing in a miracle. cree en un milagro. Lord, I don't know how you're going to forgive me, No sé cómo vas a perdonarme, but I trust that you have a way. pero confío en que tú tienes una forma de hacerlo. And then in time, God's way was revealed. Y luego con el tiempo, la forma de Dios hacerlo fue revelada. So all of David's sins are forgiven, Así que todos los pecados de David son perdonados, including the full punishment that he deserved for killing Uriah. incluso todo el castigo que David merecía por haber derramado la sangre de Uriel. And Uriah is an eyewitness to the cross as well. Urias, ¿cierto? I'm sorry, say that again. Uriah is an eyewitness to what Jesus did. Y Urias es testigo de lo que Jesús hizo. He sees that God punished David Ve que Jesús castiga a David in full, completamente and nothing remains unpunished. y nada queda sin castigo. So he can rejoice Así que él se puede in the regocijar cross. en la cruz. Y estos dos Can come together pueden estar juntos in the gospel. en el Evangelio. Amen. Amén. So the cross works backwards in time Entonces la cruz trabaja hacia atrás en el tiempo for those who trusted in God to forgive them, para aquellos que confiaron en Dios en que los perdonaría. and it works forward in time. Y trabaja hacia adelante en el tiempo. Except that we get to understand it more, Excepto que nosotros lo entendemos mejor and they didn't really understand it for a long time. y David realmente no lo entendió por mucho tiempo. But they waited until God explained and Pero justified. esperaron hasta que Dios lo explicó. Now Jesus is glorified and they're Ahora, reconciled. Cristo está Ooh, that's good glorificado y news. ellos están reconciliados. Amen. Thank you, brothers. Muchas gracias, hermanos.
The last passage of scripture that's helpful El is in último. Hebrews 9:14. El último pasaje de la escritura que nos ayuda es Hebreos 9:14. Yes. Hebrews. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Okay, this verse is talking about our experience of Christ. Entonces este versículo habla de nuestra experiencia conociendo de Cristo. So what Christ did on the cross satisfies the Father in heaven. Lo que Cristo hizo en la cruz satisface al Padre Celestial. It allows God's love and mercy to flow. Le permite que el amor y la gracia del Padre fluyan To all who confess, a todos los que confiesen, all who look to Jesus todos los que vean a Jesús and receive His y grace, reciban su gracia. He takes them in as His children. Él los toma como sus hijos. But in Hebrews 9, Pero en Hebreos 9, the application is to us, la aplicación es a nosotros, to our a conscience, nuestra conciencia, so that we experience para que nosotros experimentemos like a shower como una ducha, como lavarse, the cleansing of our la conscience, limpieza de nuestra conciencia. so that we can be satisfied Así que podemos estar satisfechos in the same way that God is de la satisfied. misma forma que Dios está satisfecho. So every time we start to feel guilty, Entonces, cuando nos empezamos a sentir culpables or Satan tries to remind you, o Satanás trata de apuntarte y culparte, you can fight back. puedes devolver el golpe. You see, Satan says, you aborted your baby. Satán te va a decir, tú abortaste tu bebé. What if somebody else found out about it? ¿Qué tal si alguien se entera? What do you say to the devil? ¿Qué le vas a decir al diablo? You say, yes, I aborted my Le baby. vas a decir, sí, aborté a mi bebé. And you can tell anybody you want to. Y le puedes decir a todos los que quieras. Because I'm like Jeannie. I'm telling my Porque soy como story. Ginny, voy a contar mi historia. I'm going to glorify God's mercy Voy a glorificar la misericordia del by Señor telling my story. contando esa historia. So go away and bother somebody else. Entonces ve a molestar a otro diablo. You see, you have a clean conscience. Tienes una conciencia limpia, Not because you're trying to justify what you did. no porque estás tratando de justificar lo que hiciste, It's because you've confessed it. es porque lo confesaste, You've trusted in the Lord. confiaste en el Señor And His blood y su sangre is cleansing. ha limpiado. So if the blood of abortion stains our hand, Hace que si la sangre del aborto mancha tus manos, the blood of of Jesus can wash it away. la sangre de Jesús puede lavarla. Amen? Amén. Amén. Now we need to. But if you stay silent, Pero si permaneces en silencio, then people think it doesn't apply to abortion, la gente piensa no aplica al aborto and the guilt will remain. y la culpa permanece. So we as pastors, preachers, teachers, home Entonces, group como leaders, pastores, maestros, líderes, predicadores, we need to name abortion necesitamos nombrar el and bring the aborto, blood of Jesus traer la sangre de Jesús to the blood of abortion. a la sangre del aborto. Amen? Amén. Imagine if half of you were blind Imagínense que la mitad de ustedes fueran ciegos and I wanted to preach the gospel to the whole y group. yo quisiera hablarle del evangelio a todo el grupo. It would be difficult for me it would be difficult to preach the gospel without applying it to the problem of blindness. Si la mitad de ustedes fueran ciegos, sería difícil aplicar el mensaje del aborto sabiendo que la mitad están ciegos. I would say to all of us, Yo le hablaría a todos ustedes. if you confess your sins, Si confiesas tus pecados, God will forgive you. Dios te perdonará. How can He do it? ¿Cómo puede hacerlo? Through Jesus. A través de Jesús. It's where God punishes your Es sins como Dios
castiga tu pecado so that he can show you mercy. para que pueda mostrarte su misericordia. And if you receive him, Y si lo recibes, you will be forgiven. serás perdonado. But I won't stop there. Pero no voy a parar ahí. I'll say to the other people, these people Le who are diría blind, a los que son ciegos. I'll keep applying the gospel. I'll keep applying it. Continuaré aplicando el evangelio. And when you die, Y cuando mueras, you will see Jesus vas a ver a Jesús face to face. cara a cara. Because there'll be no blindness in Porque heaven. no va a haber ceguera No way. en el cielo. You see, I would apply the gospel to that problem. Entonces aplicaría el evangelio a ese problema. I wouldn't be silent about it. No estaría silencioso entendiendo que hay una problemática tan grande. Same with someone who's disabled. Lo mismo con alguien que está discapacitado. I say, someday Algún día, le voy a you decir, will be vas rejoicing a poder estar bailando en la presencia del in Señor. the kingdom of heaven. Amen? Amén. Same with abortion. Lo mismo con el aborto. The blood of Jesus La sangre de Jesús can wash away the blood guilt of abortion. puede lavar la culpa de la sangre del aborto. And you're going to help people tell their story and come clean. Y vas a ayudarle a las personas a contar su historia y salir limpias. We're going to finish this question by giving you an example where this is actually happening in a church. Vamos a terminar esta pregunta dándoles un ejemplo de lo que está pasando en la iglesia. And when you're done, we'll just take a 15-minute break. Cuando terminemos, tomaremos un break pequeñito. Bueno, me pones el video. Primero que nada, esa clínica que comenzó en Hialeah, tenemos 4 más, así que pudimos extender en nuestra ciudad, que es bastante grande, reconocida como una de las ciudades donde más aborto hay, es donde más están impactando y los bebés se están salvando en el sur de la Florida. Pero les quiero hablar de Cuba, porque les quiero decir que era para mí un deseo muy grande de poder ir a donde tantos abortos se habían cometido en la ciudad de Hialeah, eran de las personas de Cuba. Y Dios, cuando fuimos a la China, porque tuve una oportunidad de ir con Jan a la China y con Marta, cuando regresamos yo decía, ay, pero y Cuba, y Cuba. Yo siempre sentí que el Señor me había llamado precisamente para hacer algo, algún ministerio. Y bueno, vino Jan y me dijo, ¿y qué te parece si vamos a Cuba? Y pues para mí fue el regalo más grande, porque hablé con un pastor que me dijo, sí, los voy a mandar a una pequeña ciudad en Santiago de Cuba, que está en la parte este de la isla. Y fuimos, y me dio risa porque yo soy playera, a mí me encanta la playa. Y cuando fuimos subiendo así a esta ciudad, vi el mar y digo, ay Señor, mira que tú eres bueno conmigo, porque vamos a ir a impactar esta ciudad, y estaba al ladito de la playa. Entonces llegamos ahí, el otro slide, y como hicimos esta noche, John y yo compartimos las 4 preguntas, y yo compartí mi testimonio, y en la próxima slide, este fue el resultado de esa noche, cuando ellas vieron el video que ustedes vieron. Porque les digo, Cuba es número 1 en aborto por cápita en todo el mundo. Y la gente no lo sabe. Porque obviamente ya ahí, cuando entró el problema del comunismo, que fue lo primero que sacaron, cerraron las iglesias. Así que para ellos les hicieron pensar que el tener bebé era una carga más grande para ellos. Y luego venir con la palabra y compartir qué es el aborto fue lo más impactante. Y así como estas mujeres empezaron a sentir ese dolor, esta historia fue un testimonio muy impactante, porque una de las muchachas, que es la que está con la blusita de rayas rojo, ella se paró y ella dijo, yo quiero comentar qué fue lo que me pasó a mí. A los 17 años
la mamá la obligó a tener un aborto. Y después de ese tiempo pasaron 9 años y ella tenía una nueva pareja y no concebía, no podía tener bebé. Pero que cuando ella iba comentando de su testimonio, atrás de ella había otra muchacha que nadie se había fijado en ella. Y esa niña se estaba cubriendo su cara porque estaba sintiendo el dolor de lo que ella había hecho. Y esa noche, mi compañera estaba hospedada en la casa de esa muchacha. Y esa jovencita le tocó en la puerta y le dijo, yo necesito hablar con usted, porque ustedes hablan de una sanidad y yo hice esto. Y lo más tremendo que al ladito de ella no se ve muy bien, pero está su hijita. Y la hijita no entendía por qué mi mamá está llorando. Pero lo más lindo de todo fue que ella también pasó por el estudio y acá la vemos sonriente. Es otra persona. Ella pasó y recibió también su sanidad. Y luego pasamos al otro. Aquí vemos cómo comenzamos en la sala de la iglesia, comenzamos a hablar de cómo íbamos a preparar un equipo ministerial sin tener una clínica. Ni siquiera en Cuba la situación está muy difícil. Pero ellas dijeron, nosotros no vamos a esperar a que la muchacha venga a nosotros. Nosotros nos vamos a equipar. Y una de las líderes es una doctora. Y la doctora dijo, yo nunca aborté, pero yo referí muchas mujeres a abortar. Y yo también, como dijo John, tenía sangre en sus manos. Y ella se hizo a la directora de este grupo y empezaron a escuchar, no, que fulanita de allí, que parece que está embarazada y ellas para allá iban. Y le pudimos resolver un ultrasonido portátil y pues iba la doctora para allá con el equipito y las muchachas empezaron a hablar con ellas. Y lo más lindo de todo es que en la sala de ella formaron un grupito para que vinieran a capacitarse, a tener reuniones también. Porque ¿qué pasa? Que esto no es solo de ir a rescatar a la mujer y a su bebé. Esto se trata de impactar toda su familia, porque un bebé, el impacto es para todo, ¿verdad? Empezó la muchacha a ir a la iglesia, porque muchas no se van a acercar a una iglesia, se sienten condenadas. Pero como estas hermanas empezaron a trabajar con ella, irla a ver qué es lo que necesita, vamos a la cita médica, yo te acompaño. ¿Y por qué tú no vienes este domingo? Ven a la iglesia que vamos a orar por ti. Y así se empieza a hacer estos grupos allá. Y seguimos con el otro. Y aquí se llama, ellos le pusieron hasta nombre, le pusieron Soplo de Vida. Y hoy es un ministerio que está impactando toda la isla. Hay muchos lugares, igualmente COVID se ha atravesado un poco, pero ellas siguen haciendo su trabajo. Y acá vas a ver que empezaron, aquí ves la doctora con el ultrasonido en casa de una de ellas. Y abajo ellos empiezan a hacerse su ropita, ya cuando no les sirve a una lo guardan para la otra. Y así han hecho ese Soplo de Vida, un ministerio genial. Y en el otro video, aquí tú las ves que ahora tienen un certificado de vida porque esos bebés fueron bautizados. Y ellas también han sido bautizadas en la iglesia. Y ese es el equipito allí. Yo les llevé a cada una batica con el Soplo de Vida. Y le digo que es muy impresionante las estadísticas, ¿verdad? Porque los números no mienten. Y en el próximo, aquí vemos, de este lado, aquí están las embarazadas en el 2017. Habían 16 embarazadas. En el 2020 subió a 20 embarazadas. Había, embarazadas. Nacidos en el 2017, solo una de las 16 había tenido su bebé. Y en el 2020 habían 12 bebés que habían nacido. Clases de crianza en el 2017, clases de crianza, 16. En el 20, también por el problema de COVID, bajó a 10.
pero seguían yendo. Y estudio bíblico comenzaron igual. En el 2019 habían 7 y ya se habían subido a 12. Así que se estaban reuniendo para eso. Y el próximo slide es el que a mí más me impresiona porque realmente habla de los números del aborto. Sí, el último. Aquí van a ver algo muy impresionante. Aquí van a ver, no se ve muy claro, pero los totales de todo aquí, población total, en el 2016 habían 1,244 personas en esa playita de Playita Siboney, y en el 2020 eran 2,115. Así que mira cuánta gente más había en esa ciudad. Total de solas las mujeres habían 479 y subió a 1,064. Mujeres de edad fértil eran 210, ahora con tantas más mujeres eran 492. Tasa de natividad de 8.03 a 7.6 en el 20. Tasa de fecundidad 4.76 a 3.02. Bueno, en el 2019 sabemos que eso es lo que más impresiona porque el 2020, le digo otra vez que el problema del COVID afectó mucho. Ahora bien, tenían total de embarazadas 32 en el 2016. Y de esas bajó que había menos embarazo de 27 porque ahora sabían, porque también llevamos la integridad sexual. Ya no se estaban embarazando tantas, ¿verdad? Y luego capacitaciones de embarazo, habían 10, en el 2020 eran 23. Pero lo más tremendo es que habían 22 abortos en el 2016 y habían 4 abortos en el 2020. Una sociedad de muerte a vida. Y eso es lo que podemos hacer. ¿Sí? Así que esas son las estadísticas y no hemos podido regresar a Cuba desde el febrero del 2019. Íbamos a ir en enero, no pudimos ir por el COVID. Tenemos los tickets comprados, tenemos la visa, pero vamos a ver si el Señor nos permite seguir. Pero les digo que estos son los resultados reales de lo que está haciendo el estudio de Passion Life.